En este video vamos a seguir tratando el tema de recursividad como una técnica de programación y vamos a ver un segundo ejemplo de una función recursiva y para ello vamos a resolver el tema de la función de Fibonacci, entendiendo que con ella vamos a tratar la sucesión o serie de Fibonacci. Esta es una sucesión muy conocida de números enteros que fue inicialmente descrita por Leonardo de Pisa en el siglo XIII, quien fue un matemático italiano que hizo muchos aportes a las matemáticas en general. Para entender el funcionamiento de la serie o sucesión de Fibonacci, vamos a decir que la misma contiene la siguiente serie de números, comenzando por el 0 y el 1. Los dos primeros términos, por definición, son el 0 y el 1. A partir de ahí, todos los números siguientes de la sucesión de Fibonacci tienen la propiedad de que son iguales a la suma de los dos números anteriores en dicha serie. Así que el próximo número que se genera en este caso es el 2, el próximo número que se genera es 2 más 1, el 3, el próximo número que se genera es 3 más 2, 5, y así vamos a seguir. 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, y podemos seguir porque esta es una serie infinita que siempre, salvo para los dos números que dijimos que están definidos de manera fija, respeta el mismo patrón de formación para todos los números siguientes en dicha serie. Nosotros podríamos decir que el primer término de la serie es el 0, el segundo término de la serie es el 1, el tercer término de la serie es el 3, el cuarto término de la serie es el 2 y así sucesivamente. Esa serie de Fibonacci, por lo que explicamos, no tiene un patrón de formación difícil de simular o de generar con la ayuda de un programa de computadora. Así que vamos a plantear, en primer caso, la solución iterativa, pensando que podemos generar lo que nos interesa conocer de la serie de Fibonacci de manera iterativa, haciendo uso de una estructura de control repetitiva o iterativa de las que ya hemos estudiado: un while, un for, un do while. Por ejemplo, pensemos que tenemos este código en el cual nosotros tenemos una función main y en este caso codificamos un for para poder llamar a Fibonacci pasándole i como parámetro desde el 1 hasta el 10 y mostrar el resultado de lo que me calcula la función de Fibonacci. La función de Fibonacci solo está el prototipo y tiene el cuerpo vacío porque la vamos a codificar, y lo que pretendemos en nuestra primera solución iterativa de la función de Fibonacci, vamos a decir que Fibonacci de i, la llamada la función Fibonacci de i, va a tener que retornar el término i de la serie. Es decir, para el desarrollo que hicimos arriba, tiene que retornar f sub i. Y podríamos pensar algunos casos, por ejemplo, si llamamos a Fibonacci con 1, el valor mínimo que puede tomar i, Fibonacci de 1, evidentemente por lo que dice arriba, me tiene que retornar 0. Fibonacci de 2 me tiene que retornar 1. Esos dos primeros valores dijimos que eran valores por definición.
ya están establecidos que los dos primeros términos de la serie de Fibonacci son el 0 y el 1. Pero si queremos calcular Fibonacci de 3, me tiene que retornar un 1 también, pero sabemos que es el resultado de la suma de los dos términos anteriores. ¿Cómo podemos hacer eso en base a un lenguaje de programación, haciendo uso de variables y de estructuras repetitivas? Nosotros podríamos almacenar los dos primeros valores de la serie en dos variables. Por ejemplo, podríamos decir, inicialmente A tiene el valor del término 1, B tiene el valor del término 2. Los dos primeros términos de Fibonacci están en las variables A y B. Podríamos decir que, si lo vemos acá arriba, arrancamos con A en 0 y arrancamos con B en 1, para darle un nombre de variables que pueden ir moviéndose o que pueden ir modificándose a medida que nosotros vamos calculando los términos que nos interesa calcular. Si el parámetro es 1 o el parámetro es 2, yo solo necesito retornar un 0 o un 1 porque ya conozco esos términos. Pero cuando el parámetro es 3, yo tengo que calcular el valor siguiente. Este 1 sería. Y entonces podríamos tener una variable más auxiliar que sea suma, que se llame suma, por ejemplo, y que la utilice para calcular el valor del término siguiente a estos dos, que por el momento son los dos últimos términos calculados. Esa sumatoria, esa suma, me da 1 y actualizamos el valor de suma. Una vez que calculé el valor del término siguiente, lo que podemos hacer es decir, ahora yo puedo mover A y B para que quede claro que están almacenando los dos últimos términos que calculé. El 0 no lo necesito más. Mover A y B acá arriba es equivalente a hacerlo en el código fuente diciendo, bueno, B ahora va a valer lo que vale suma, porque se mueve 1 a la derecha. Y A ahora va a valer lo que valía B, porque se mueve 1 a la derecha. Y estos valores ya desaparecieron. Ahora tenemos un 1 en A y un 1 en B. Eso lo tenemos que hacer con código y sencillamente vamos a repetir esos pasos para calcular el término siguiente. Suma ahora va a ser el resultado de 1 más 1. Una vez que calculé el valor del término siguiente, yo sé que tengo en suma lo que va a recibir B y tengo en B lo que va a recibir A. Y lo tengo que hacer en el orden que sea correcto. En este caso, A recibe el valor de B, que tiene un 1, B recibe el valor de suma, que tiene un 2. Acá hay muchos unos que se mezclan entre ellos. Veamos una vuelta más del algoritmo y digamos, bueno, suma ahora va a valer 3 porque sumo el 2 más el 1. A va a recibir el valor que tiene B y B va a recibir el valor que tiene suma. De esa manera A y B se van desplazando siempre de A un número a la derecha por vez, cada vez que yo calculo el término siguiente como la suma de A y B en la variable suma. En este caso, cuando yo quise calcular el término F5, eso fue el resultado, finalmente, de haber realizado 3 sumas sobre los valores iniciales 0 y 1. Cuando tenía 0 y 1 hicimos una suma y calculamos el tercer término. 2 sumas, calculamos el cuarto término. 3 sumas, calculamos el quinto término. F5 igual a 3, lo calculamos como la suma de los dos anteriores, al igual que todos los otros anteriores, menos los dos primeros. Entonces tenemos que hacer eso con código.
Eso con código lo vamos a codificar en este esqueleto de programa que tenemos, donde la función main se llama 10 veces a la función Fibonacci de i. La función Fibonacci de i recibe un parámetro t y retorna una vez más el valor de f sub t. En mayúscula, lo dejo en minúscula para que quede como sub t, ¿sí? El valor de Fibonacci sub t, el término tésimo de Fibonacci. ¿Cómo codificamos lo que vimos en el borrador? Decimos que tenemos la variable a que vale 0, la variable b, el segundo número de los que voy calculando, toma el valor inicial de 1, eso era por definición, y la variable suma que la voy a usar para calcular los valores siguientes, a medida que los vaya necesitando. Esta función tiene dos valores por definición. Cuando t llega con el valor mínimo posible, que es un 1, sabemos que tenemos que retornar el valor del término f1, que es 0. Por el else preguntamos si t llega con el otro valor mínimo por definición, el 2, sabemos que tenemos que retornar f sub 2, que es un 1. Pero si no sucedió eso, sabemos que vamos a tener que realizar una o más sumas. Por ejemplo, cuando i vale 3, cuando t vale 3, nosotros vamos a tener que codificar una estructura repetitiva que se ejecute una sola vez. Así que podríamos decir, para i arrancando en 3, mientras i sea menor o igual que t, que vale 3, hace lo que digamos adentro del for y sumale 1 en cada iteración. Evidentemente, si t vale 3, en este caso, el for se va a ejecutar una sola vez. ¿Qué se va a ejecutar una sola vez? Lo que hacíamos en la tablita de los valores con a y b. Calculábamos el valor del término siguiente diciendo que era igual a a más b. Una vez que teníamos calculado el valor del término siguiente, actualizábamos el valor de las otras dos variables. A recibía el valor de b, en primer lugar, con lo que se movía una posición a la derecha, y b recibía el valor de suma, con lo cual también se movía una posición a la derecha y estaba listo para la iteración siguiente. Una vez que hicimos todas las sumas que necesitamos para llegar al término f sub t, sencillamente tenemos que retornar el valor del último término que está en suma, o en b podría ser también, ¿sí? Por cómo lo calculamos acá. Con eso tenemos la función de Fibonacci terminada. Veamos si anda este código, si compila y hace lo que esperamos, que es mostrar los 10 primeros términos de la serie de Fibonacci. Cada vez que nosotros llamamos a la función Fibonacci sub t desde la función main, se está realizando toda la sumatoria arrancando desde 0 y 1 hasta llegar al término que corresponde. Ahí hay muchos cálculos repetidos, pero son valores pequeños todavía y no nos va a molestar, porque lo que nos interesa es ver cómo resolver el cálculo de la sucesión de Fibonacci o del término tésimo o iésimo de la serie de Fibonacci. Esa fue la primera solución implementada de manera iterativa. Veamos ahora cómo podemos tener una solución que en lugar de iterativa sea recursiva para el problema del término iésimo de la serie de Fibonacci. Por la regla de formación que tenía la serie de Fibonacci, nosotros ahora podemos decir lo siguiente: Fibonacci de x podemos ver que va a ser igual a Fibonacci de x menos 2 más Fibonacci de x menos 1. Lo que estamos diciendo acá es que
el valor del término x de Fibonacci es igual al valor del término x menos 2 más el valor del término x menos 1. Por ejemplo, cuando calculamos el 21 sabemos que es igual a la suma de los dos anteriores, Fibonacci de x menos 2 más Fibonacci de x menos 1. Fibonacci de 5 será igual a Fibonacci de 3 más Fibonacci de 4. Es muy fácil de expresar de esa forma, porque solo estamos teniendo una suma de dos llamadas a la misma función con los parámetros decrementados en 2 y en 1. Ese sería lo que conocemos como caso general. Y después tenemos que tener definidos que Fibonacci de 1 es 1 y Fibonacci de 0 es 0. Esos dos son los casos bases. La función de Fibonacci tiene dos casos bases. Cuando el parámetro es 0, retorna 0. Cuando el parámetro es 1, retorna un 1. Entonces nosotros necesitamos nada más que esa información para poder codificar una función recursiva que haga lo mismo que lo que resolvimos con la función iterativa que veíamos hace un ratito. Así que hagámoslo. En nuestro programa agregamos un prototipo de la función Fibonacci recursiva ahora. En la función main tenemos una versión simple que sencillamente me pide un número por teclado y me muestra la llamada a Fibonacci cuando paso ese número como parámetro. Y ahora vamos a hacer dos llamadas, una a Fibonacci y una a nuestra versión recursiva que todavía no la codificamos y vamos a codificarla ahora abajo de la versión iterativa. Nuestra función recursiva se va a llamar Fibonacci R y va a decir lo siguiente. Siempre pensamos estas funciones recursivas en base a sentencias condicionales if, y lo primero que preguntamos es si se cumple alguno de los casos bases. Si t es igual a 0, es un caso base, o si t es igual a 1. Como vimos en el borrador, si t es igual a 1 hay que retornar un 1, si t es igual a 0 hay que retornar un 0, entonces es fácil preguntarlo en el mismo if. Si t es igual a 0 o t es igual a 1, lo que hay que retornar es el valor de t, porque eso es lo que vale cada uno de los dos primeros términos. Por el else tenemos que retornar lo que me dice el caso general de la recursividad. Y el caso general de la recursividad me dice: tenés que llamar a Fibonacci dos veces con el parámetro menos 1 y menos 2, sumarlos y retornar eso. Por lo tanto, acá lo que hacemos es llamar a Fibonacci R con el parámetro t-1 y le sumo Fibonacci R con el parámetro t-2. Y con eso tenemos nuestra función de Fibonacci recursiva ya codificada. Veamos si compila y anda todo como corresponde. Vamos a ponerle 36, está bien. Si nosotros ejecutamos este programa y, por ejemplo, queremos calcular el término de Fibonacci que está en la posición 10, ingresamos un 10 y se llama a las dos versiones de la función. Y me dio una diferencia porque evidentemente tenemos un error en el código. En la ejecución que hicimos recién había una diferencia cuando hicimos el cálculo del término décimo de Fibonacci. Vimos que
En la solución iterativa me informaba 34 y en la solución recursiva me informaba 55, que implica que se realizó una iteración más en la solución recursiva. Ahí tenemos una pista que me está diciendo que en esta solución se hizo una vuelta más que no correspondía, y cuando vemos esto está la diferencia con esto, que estaba bien planteado y que habíamos dicho que los valores mínimos eran 1 y 2 en la versión iterativa, y acá no lo pusimos 0 y 1, fue mi error. Así que tenemos que poner 1 y 2 y ajustar eso para que me retorne lo que corresponda. Acá me dice si t es igual a 1 retorna 0, si t es igual a 2 retorna 1. Si yo pongo todo junto en un if, tengo que asegurarme de retornar un 0 cuando t vale 1 y un 1 cuando t vale 2. Lo puedo escribir así, me queda un poquito más conciso, queda así, pero usen el que más fácil de leer les resulte, que a lo mejor es esta primera versión. Y verificamos, ejecutando este programa. Acá borré una parte que no sé por qué desapareció. Ejecutando este programa verificamos ahora que esté todo andando bien. Ingreso un 10, agrandamos el tipo de letra, ingresamos el 10 y las dos versiones de la función me retornan el 34, que era lo que queríamos obtener. Con eso tenemos nuestra primera versión recursiva de Fibonacci. Vamos a seguir hablando de esta función en otro video, pero queríamos mostrar un ejemplo y podemos comparar las dos soluciones. Si ustedes se fijan, la solución iterativa, a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a codificar código iterativo con estructuras de control. Esto no nos resulta difícil de leer, pero codificamos unas cuantas líneas para tener la solución a la función de Fibonacci. Mientras que si la función se puede plantear de manera recursiva, muy probablemente ese código sea más conciso. Nos puede costar más pensarlo las primeras veces, pero el código de las funciones recursivas suele ser más conciso para escribir. Esas son las ventajas y desventajas habituales que hay cuando uno compara funciones recursivas con funciones iterativas. En algunos casos podemos usar cualquiera de los dos enfoques. En otros problemas, evidentemente la solución recursiva va a ser más eficiente y más concisa para escribir. Y en otros problemas, claramente la versión iterativa va a ser más eficiente y más fácil para escribir. Eso depende mucho de los problemas, pero nosotros deberíamos poder plantear ambos tipos de solución o de enfoques, porque de esa manera tenemos mejores herramientas para solucionar problemas diferentes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.